Buenos días, mi nombre es David Joan Vera Sánchez y el día de hoy junto a mis compañeros Juan Camilo Rodríguez, Sebastián Pozo, Imer Vargas y John Mario Sepúlveda vamos a hablar de las ecuaciones de fluidos dinámicos. Ecuación para fluidos no reactivos. La conservación de cualquier propiedad P, que puede ser temperatura, presión, viscosidad, etcétera, en un volumen de control que es como la tubería, podemos encontrar que es la propiedad cual sea en el volumen de control menos la propiedad que sale del volumen de control más la tasa de propiedad generada en el curriculum, y esto es igual a la variación del volumen de control. Bueno, ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es lo mismo que decir la masa total del sistema, que está por la derivada respecto al tiempo de la integral de la densidad por una diferencial de volumen igual a cero. Esto quiere decir que hay un equilibrio. Tener en cuenta como la fórmula de Reynolds que dice la derivada de presión respecto al tiempo es la integral de la derivada parcial de la densidad respecto al tiempo con una diferencial de volumen más la integral de la densidad por la velocidad vectorial por n vectorial por ds. Y la teorema de divergencia, que es la integral eh, por x de v es igual a la integral x la normal por ds, que transformándola podemos ver que es la última fórmula que estamos, que la final sería la integral de la derivada parcial de la densidad respecto al tiempo con una diferencial de volumen más la integral de la derivada parcial de la densidad respecto a una posición por una diferencial de volumen es igual a cero. Este sistema tiene algo en particular, y es que su volumen de control tiene una deformidad, o sea que este se mueve a lo largo del espacio-tiempo. Esto quiere decir que hay una derivada parcial de la densidad respecto al tiempo en cada uno de los componentes, y esto está igualado a cero, o sea que hay un equilibrio. Usando la definición de derivada material, que dice que la derivada del vector velocidad respecto al tiempo es igual o lo mismo que decir la derivada parcial de vector velocidad respecto al tiempo más la velocidad vectorial por un diferencial de velocidad vectorial, que quedaría algo así como la derivada de la densidad respecto al tiempo más la densidad de la derivada de v sobre la derivada parcial de x igual a cero. Cuando estamos estudiando un fluido incompresible podemos entender de que el fluido tiene una densidad que es constante, entonces que esta a lo largo de todo va a ser la misma. Que sobre la conservación de la masa en un volumen diferencial, el volumen de control se expresaría como, y es la última forma que podemos encontrar, que desarrollándola sería igual a la derivada parcial respecto al tiempo por la densidad en cada uno de sus componentes x, y, z, que sería IJK. Organizando los términos obtendríamos que podemos observar la fórmula, cada una de sus componentes con sus densidades y sus coordenadas tanto en x, en y, en z. También podemos hacer como un diagrama de cuerpo libre que nos deja tener una percepción más clara de cómo sería cada uno de sus puntos, que actúa un equilibrio de diferencial cartesiano. Esto es un equilibrio de masas que podemos encontrar en la imagen del cubo. Si vemos la ecuación que anteriormente encontramos por el volumen, sabiendo que la diferencial de volumen tiende a cero, resulta que la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas quedaría la derivada parcial de densidad respecto al tiempo más la derivada parcial de x por la densidad de v más la derivada parcial sobre la derivada parcial de y de densidad por vy más la densidad parcial sobre la derivada parcial de z de la densidad bz igual a cero. Se expresaría la misma ecuación, pero la podemos hallar también de forma vectorial, que sería
la derivada parcial de la densidad respecto al tiempo más una diferencial de vector por la densidad velocidad vectorial igual a cero. Bueno, la ecuación de momentum se puede dar por la segunda ley de Newton para un sistema. Esta ley es la tasa de cambio con respecto al tiempo del momento lineal del sistema y esto es igual a la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, dándonos una primera ecuación que sería d sobre dt, la integral del volumen multiplicada por densidad por la velocidad en i por un diferencial de volumen igual a la integral del sistema con una fuerza en i ds más la integral con un factor de integración desde v multiplicada por la densidad gi y un diferencial de volumen. Fi son las fuerzas de la superficie y E y G sub I se asocia típicamente a la fuerza gravitatoria. Las fuerzas superficiales pueden expresarse en términos del tensor de esfuerzo, como lo sería F sub I igual a lambda y J NJ, donde NJ es el vector normal con el teorema de Reynolds y el teorema de la divergencia. Al momento de tener el momento de la divergencia, nosotros podemos deducir la siguiente ecuación que ya nos relaciona el teorema de Reynolds con el teorema de la divergencia para encontrar la ecuación de momento. En este caso nos quedaría la integral de b por una derivada parcial de la densidad por bi sobre la derivada parcial del tiempo multiplicado por un diferencial de velocidad más la integral con un límite de v y esta integral está desarrollada también en la parcial, la derivada parcial de la densidad bi por b sub j sobre la derivada parcial de x sub j. Esto multiplicado por db. Igual, aquí en este caso, ya actuaría las fuerzas sobre el sistema, donde cambiamos F sub I por sigma, que pues nos determina el esfuerzo a la que se somete cierto fluido o pues el volumen de control que hayamos definido. Y esta en la parte derecha de la ecuación nos queda como la integral con límite v derivada parcial de sigma y j sobre la derivada parcial de x sub j por un diferencial de volumen más la integral con límite de integración de b, todo esto multiplicado por la densidad por gi por un diferencial de volumen. Ya en esta segunda parte del desarrollo de nuestra ecuación de momentum, tenemos que el volumen de control es invariable en el tiempo. En este caso, pues nos arroja una ecuación donde tenemos la derivada parcial de PBI sobre la derivada parcial del tiempo más la derivada parcial de la densidad multiplicada por B sub I y B sub J sobre la derivada parcial de X sub J. Esto es igual a la derivada parcial de sigma o del esfuerzo sobre la derivada parcial de X sub J más la densidad por la gravedad. La ecuación se puede amplificar, pero luego se le aplicaría un factor común donde nos quedaría primero en términos de BI, siendo BI multiplicada la derivada parcial de la densidad sobre el tiempo más BJ multiplicado la derivada parcial de la densidad sobre
la derivada parcial de x sub j más la densidad por la derivada parcial de b sub j sobre la derivada parcial de x sub j. Esto sumado a la densidad multiplicada por la derivada parcial de v sub j sobre la derivada parcial del tiempo más v sub j, esto multiplicado a la derivada parcial de vi sobre la derivada parcial de x sub j más densidad por gravedad. Luego de que encontramos nuestra ecuación de continuidad y también la derivada de material que usamos en este caso de fluidos, podemos obtener que la ecuación de momentum para estos dos casos quedaría como la densidad multiplicada de vi sub j sobre dt igual a la derivada parcial de sigma y j sobre la derivada parcial de x sub j más pgi. Luego de este resultado se pueden separar las tensiones, donde ya nos aparece delta de ij, que también puede ser la delta Kronecker para las componentes x, y, z. Y en este caso se obtendrían las ecuaciones de Navier, propuestas por el físico francés Navier, que varios años duró estudiando los fluidos, entregándonos las siguientes ecuaciones con respecto a cada variable. Las ecuaciones para fluidos newtonianos se obtienen reemplazando las relaciones de Stokes. Stokes fue el que retomó el trabajo de Navier para generar las ecuaciones de los fluidos, incluyendo las tensiones o los esfuerzos a los que eran sometidos los fluidos, quedando así las ecuaciones de Navier-Stokes, y se pueden obtener gracias a la expresión inicial de la ecuación de momentum, que nos quedaría tau, que tau sería la viscosidad dinámica. Tau xy igual a tau yx, eso igual a mu multiplicado por la derivada parcial de b de x sobre la derivada parcial de y, más la derivada parcial de by sobre la derivada parcial de x. Esto aplica para x, y y z. U o mu es la viscosidad dinámica. Y el conjunto de ecuaciones de momento para fluidos newtonianos se escribe como densidad multiplicado por dv sub i sobre dt igual a menos la derivada parcial de la densidad sobre la derivada parcial de x sub i más la derivada parcial de tau y j sobre la derivada parcial de x y j más densidad por gravedad sub i. En la imagen, en la figura 1 que obtenemos en esta parte de la diapositiva, se puede ver cómo los esfuerzos o cómo sigma actúa sobre un volumen de control, relacionándonos nuestras ecuaciones de Navier-Stokes obtenidas por la ecuación de momento. Ahora la ecuación de la energía. La ecuación de la energía va a tener como base la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley para un sistema textualmente sería como la razón de aumento con respecto al tiempo de la energía total almacenada del sistema, más la razón neta de cambio con respecto al tiempo de la adición de energía por transferencia de calor hacia el sistema. Esto nos da como resultado la razón neta de cambio con respecto al tiempo de adición de energía por transferencia de trabajo hacia el sistema. Y aquí podemos observar cómo nos queda de manera simbólica. Una forma más simplificada nos quedaría como la derivada sobre dt o la derivada con respecto al tiempo multiplicada por la integral del sistema Euler por la densidad por un diferencial de volumen, y esto sería igual a Q de entrada neta más W de entrada neta del sistema. Q nos hace por referencia al calor de entrada y W al trabajo de entrada.
Para la ecuación que acabamos de definir, se requiere pues que algunas variables sean definidas. Por ejemplo, la energía total almacenada por unidad de masa para cada partícula del sistema E está relacionada con la energía interna por unidad de masa. La energía cinética por unidad de masa y la energía potencial por unidad de masa. Todo nos da o todo está relacionado por la unidad de masa. Esta ecuación tiene relación con el teorema de transporte de Reynolds, pero el parámetro intensivo, que en nuestro caso del teorema de Reynolds es B, en este caso quedaría igual a E, quedándonos la derivada con respecto al tiempo por la integral del volumen de control Euler por densidad por un diferencial de volumen igual a la derivada parcial con respecto al tiempo multiplicado por la integral del volumen de control por Euler por la densidad por un diferencial de volumen más la integral del sistema de control multiplicada por Euler por densidad por velocidad y esto multiplicado por nuestro vector normal y por un diferencial de área. Combinando las ecuaciones obtenemos la fórmula del volumen de control para la primera ley de la termodinámica. Para esta ecuación de energía total almacenada por unidad de masa, en la ecuación anterior es para las partículas de fluido que entran, salen y están dentro del volumen de control. Para esta ecuación hay una transferencia de trabajo en la superficie de control. Cuando una fuerza asociada con el esfuerzo normal del fluido actúa sobre una distancia y se considera un flujo sencillo por una tubería, esto ocurre, o para esta situación en la que ocurre esto, el esfuerzo normal del fluido simplemente es el igual al negativo de la presión del fluido, quedándonos sigma igual a menos P. Por último, la ecuación que reúne todas las partículas del fluido que actúan sobre la tubería o superficie de control en el instante, se considera que hay una transferencia de potencia debida al esfuerzo normal del fluido. Esta ecuación nos queda como W del esfuerzo normal igual a la integral del sistema multiplicada por sigma por velocidad por el vector normal por un diferencial de área. O también igual a la integral del sistema de control menos la presión por la velocidad por el vector normal por un diferencial de área. Usando la información acerca de la potencia, es posible expresar que la primera ley de la termodinámica para el contenido de un volumen de control y si se combinan las ecuaciones anteriores, se puede obtener la ecuación que vemos ahí. Pero esta ecuación se puede simplificar y se puede dejar solo en términos de EdP, así obteniendo pues nuestra ecuación de energía, que sería la derivada parcial con respecto del tiempo multiplicada por el volumen de control multiplicada por Euler por densidad por un diferencial de volumen más la integral del sistema de control, todo esto multiplicado por U más la presión sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más GZ. Esto multiplicado por PV por nuestro vector normal y multiplicado por un diferencial de área, que esto nos da igual a el calor de entrada neto más el W de trabajo, o sea, W o trabajo de la entrada neta en el eje. En la imagen que podemos apreciar en esta diapositiva es pues un volumen de control donde pues se puede como analizar o evidenciar pues la ecuación de energía. La conservación general o leyes de equilibrio son resultados de múltiples investigaciones a lo largo de muchos años en cuanto a fenómenos físicos y leyes de conservación y equilibrio en la naturaleza. Estas leyes se aplican para sólidos, fluidos, elásticos, plásticos, entre otros. Y cada una de estas leyes se pueden dividir en leyes de conservación para la masa, el momento lineal y angular y para la energía.
Las ecuaciones que serán tratadas se expresarán primero en una ecuación global general de equilibrio o de conservación de la forma, tal como se muestra en la ecuación a continuación, en donde sí sería un campo tensorial y es un término de afluencia debido a la transferencia a través de la frontera delta R. Ese es un término fuente interno y podemos ver que hay un signo negativo que está dado ya que n es el exterior normal, es la normal que va hacia afuera. Esta ecuación viene del teorema de transporte de Reynolds, pero en este caso está dado por la tasa de cambio del tiempo simple dentro de la región R, mientras que el otro término relaciona una cantidad particular que ingresa al flujo a través del límite delta R. La conservación de la masa la podemos ejemplificar en un primer momento como una integral en la cual la masa siempre será constante, por eso no hay un cambio, no hay una tasa de cambio, y podemos decir que es igual a cero. Pero si a esta le agregamos el teorema de transporte de Reynolds, entonces vamos a obtener la segunda ecuación. Si podemos observar en la ecuación, la tasa de cambio de masa en R es igual al cambio de densidad más la masa total de la masa que ingresa a la región de estudio, es decir, a un R, lo que quiere decir que la integral común es igual a cero, como lo vemos en la parte inferior. Esta ecuación es conocida como el enunciado diferencial de la conservación de la masa y es una relación de un producto punto aplicada en todos los puntos dentro de R. También se conoce como la ecuación de continuidad para mecánica de fluidos, la cual la vamos a mencionar un poco más adelante. Cuando el fluido es incompresible, quiere decir que no existe una tasa de cambio en su densidad. Por tanto, podemos eliminar la densidad y tendríamos las primeras ecuaciones que vemos arriba. Para un grupo de partículas continuas se requiere que la masa sea la misma, por eso quedarían que las propiedades iniciales, que sería un R inicial, una densidad inicial, van a ser igual a un R final por una densidad para una densidad final. Donde tenemos la de la izquierda, como ya lo habíamos dicho, la densidad inicial con respecto al espacio R, y a la derecha las propiedades actuales para el mismo espacio. Entonces usamos la ecuación local de la conservación de la masa obtenemos que una densidad inicial menos una densidad final por J es igual a cero. Esta última, teniendo en cuenta que una J inicial es igual a uno. A esta ecuación la denominaremos Langradiana o forma de referencia de la conservación de la masa, que si la expandimos a la forma habitual para la ecuación de continuidad para mecánica de fluidos, que la mencioné anteriormente, entonces vamos a obtener la ecuación que estamos viendo de primeras. Y teniendo en cuenta que la conservación para la masa, para el teorema de Reynolds, da el resultado general para cualquier campo G, obtenemos la ecuación de abajo, en donde tenemos en cuenta la tasa de cambio en un campo G. La conservación del momento lineal se basa en la segunda ley de Newton para un conjunto de partículas, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Se puede entender como la tasa de cambio en función del tiempo al momento lineal total de un grupo de partículas continuas, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula en estudio van a ser analizadas por el momento lineal. Sin embargo, esto puede ser cierto siempre y cuando la tercera ley de Newton se tenga en cuenta, es decir, la ley de acción y reacción, la cual dice que podemos aplicar las fuerzas internas de la partícula y por tanto todas sus fuerzas internas van a ser canceladas. Considerando un grupo fijo de partículas continuas en un espacio R que en un instante dado y sobre el mismo actúan fuerzas superficiales externas T y fuerzas de un cuerpo B, como lo vimos en la imagen anteriormente, podemos obtener bajo este análisis la primera ecuación que vemos. Pero si le introducimos el momento tensor o tensión de Cauchy, obtendremos las ecuaciones que estamos viendo, en donde podemos tener en cuenta un T sub JI más una integral de una masa por las fuerzas dadas por el cuerpo B. Y utilizando el teorema de transporte de Reynolds y la conservación de la masa, podemos evaluarlo como lo estamos viendo a continuación, en la cual nos daría que la integral de la densidad por un cambio, una tasa de cambio del volumen sub I por un delta de volumen va a ser igual a la integral de la densidad por A por un delta de volumen, donde A va a ser el campo de aceleración. La conservación de momento lineal, vemos esta imagen donde decimos que el diferencial de R es el campo de aceleración. Al combinar las dos últimas ecuaciones, las cuales serían las del campo tensor de Cauchy-Euler y la evaluación con transporte de Reynolds, obtenemos la siguiente integral, la que vemos acá. Usando nuevamente el teorema de localización e integrando, vamos a obtener esta igualdad. Y en forma vectorial la obtenemos así.
En forma escalar vamos a tener estas tres ecuaciones, las cuales son otras tres igualdades. Y estas ecuaciones son más conocidas como ecuaciones de movimiento de Cauchy. Es una forma diferencial de la conservación del momento lineal. Y para un caso de pequeñas deformaciones obtenemos esta diferencial. Y es usada en la ecuación de movimiento. Em, Ahora vamos a expresarla en el sentido de Kirchhoff, teniendo la relación, la que vemos acá, y siendo T el medidor de estrés. Invirtiendo esta relación obtenemos esta igualdad y utilizándola en la conservación de la masa vamos a tener esta otra igualdad. Entonces podemos decir esta ecuación, estas dos igualdades. Y usando estos resultados vamos a obtener estas otras dos integrales donde BI es la densidad de la fuerza del cuerpo en la configuración de referencia y todas las variables o funciones de coordenadas del material en X. Usando el teorema de la divergencia nuevamente en el término integral de la superficie nos da esta integral y utilizando el teorema de localización nos da el diferencial. Ahora, en conservación del momento en el momentum, es el principio del momento angular, o más conocido como momentum, es la segunda ley de Newton, pero nos dice que la tasa de cambio en el tiempo del momentum total de un grupo de partículas debe ser igual a la suma de todos los momentos externos que actúan sobre el sistema. Este concepto también es válido si la tercera ley de Newton eh, gobierna todas las fuerzas internas entre las partículas. Entonces, pues vamos a obtener esta ecuación y decimos que R es el vector de posición con respecto a cualquier punto arbitrario. Trabajándolo en notación cartesiana obtenemos esta integral solucionada y decimos, igualamos a cero ya que decimos que está en equilibrio y obtenemos esto. Y ya que epsilon sub ijk es antisimétrica, entonces tjk debe ser simétrico. Esto pues nos va a dar la prueba de la simetría del tensor de Cauchy, de tal modo que obtenemos que T12 es igual a T21, T23 es igual a T32 y T31 es igual a T13. Esta relación también es de la segunda ley de movimiento de Cauchy y es el resultado del equilibrio del momento de impulso. De este resultado depende la suposición de pares de cuerpo o superficies no distribuidas. En conservación de ecuaciones del movimiento lineal, ahora vamos a verlas en coordenadas cilíndricas y esféricas, donde vamos a empezar con la ecuación de Cauchy, de movimiento de Cauchy, y en esta vamos a utilizar la ecuación de simetría del tensor. En este caso, las distintas componentes son curvilíneas en el vector de tracción y de tensión, pues ya las hemos definido anteriormente. Acá vemos las ecuaciones, pero en coordenadas cilíndricas. Ahora las vemos en coordenadas esféricas, donde pues podemos notar claramente que en coordenadas cilíndricas y esféricas son mucho más complejas que en coordenadas cartesianas, pero para muchos de los problemas que se van a trabajar es mucho, o sea, los casos que se presenten vamos a necesitar utilizar estas coordenadas cilíndricas y esféricas. Y de la energía vemos que puede enunciarse como la tasa de cambio en el tiempo de la energía cinética e interna en un grupo de partículas dado. Estas partículas son continuas. Esto quiere decir que son iguales a la suma de la tasa de cambio del trabajo realizado por las fuerzas externas y la energía que ingresa al sistema a través del límite. La energía interna nos representa toda la energía asociada con los modos microscópicos de movimiento continuo que no se tienen en cuenta en los términos generales de energía mecánica. Para la mayoría de las aplicaciones, la energía que ingresa a través de un límite estará en forma de energía térmica o calor, y teniendo en cuenta que también podemos incluir fuentes distribuidas internas como energía que ingresa al sistema, este principio lo podemos ver como la primera ley de la termodinámica, donde vemos que esta es la ecuación principal. Para continuar, tendremos algunas ecuaciones de la conservación de la energía. La primera que tenemos acá viene de la primera ley de la termodinámica aplicada a un volumen de control.
como podemos ver, está asociada a una energía cinética debido al un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad y está enfocada en un grupo fijo de partículas, por eso el diferencial y la integral sobre una superficie R. Luego tenemos una ecuación de la energía interna que se expresa de esta manera, donde E pues es la energía interna eh, que viene por la densidad y por una unidad de masa. Luego tenemos una tercera ecuación, la cual es una tasa de fuerzas ejercidas sobre una superficie. Que pues aquí está P, que es la interpretación de la tasa de las fuerzas. Y pues para entrar más en detalle sobre este pedazo de la ecuación, la podemos reescribir de una manera alterna, teniendo en cuenta una integral superficial. Lo cual pues vamos a aplicar en nuestros componentes en I y luego los vamos a aplicar con una temperatura de componentes en I y en J. Luego usamos el teorema de divergencia para cambiar la integral de superficie a una de volumen. Como vemos acá, pues ya aplicamos un diferencial de volúmenes. Luego utilizamos pues nuestra previa ecuación antes encontrada, que es esta, con sus componentes en I y en J, y con W, teniendo en cuenta que W pues es un término asimétrico y pues esta relación despejada quedaría de esta manera, teniendo en cuenta también la densidad. El término de la integral sobre la superficie R de T por D en diferencial de V es referido normalmente a una fuerza de tensión y a las dos variables T y D. Son llamadas energías conjugadas. Pues ese poder de tensión también se puede expresar de la siguiente manera. Pues aquí tenemos nuestra ecuación de antes y pues lo podemos expresar el poder de tensión pues de esta manera, que es sobre una superficie R inicial. También tenemos que recordar la ecuación de balance general de la energía, que es la ecuación de abajo, y la tendremos en cuenta usando el teorema de transporte de Reynolds y el teorema de divergencia. Pues reemplazando la ecuación que teníamos anteriormente, pues ya nos quedaría de la siguiente manera. Aquí pues reemplazamos con el teorema de transporte de Reynolds, como ya lo había mencionado, y la igualación quedaría así. Luego nos dan unas especificaciones, las cuales tienen que ver pues con la densidad y las tasas de cambio según el tiempo. Lo que nos reduciría la expresión de acá a esto, también teniendo en cuenta pues los componentes en I y en J. Y por último tenemos como un resumen de las leyes de conservación general, principales y desconocidas. Esto pues es una serie de aclaraciones. Tenemos acá la tabla que nos da pues, todas las leyes de conservación generales que tendremos que tener en cuenta. En la cual pues tenemos aquí la conservación de la masa. eh, También tenemos el número de ecuaciones que pueden salir de la misma ley. Las incógnitas que hay presentes no repetidas en las ecuaciones, por ejemplo, en la conservación de energía, pues tenemos que las incógnitas no repetidas, la energía interna y el flujo de calor. Y el número de incógnitas por cada ecuación. Pues por ejemplo, en la desigualdad de Claus, pues tenemos dos incógnitas. Y las últimas dos, pues sería la deformación y desplazamiento y la tasa de deformación y velocidad. Para problemas mecánicos y termodinámicos, las variables de incógnitas y las ecuaciones
pues son un sistema insuficiente para resolver, ya que tenemos solo 11 ecuaciones y de esas 11 ecuaciones salen 22 incógnitas, lo cual pues es un sistema desfavorable. Teniendo en cuenta que por ecuación hay más o menos de 2 a 6 incógnitas, entonces en teoría necesitaríamos 6 ecuaciones más para que las relaciones pues fueran equivalentes. Y para relaciones termodinámicas se necesitarían al menos otras 10 igualdades, ya que pues en ecuaciones termodinámicas las relaciones suelen tener más variables. Pero a pesar de esto, las ecuaciones pues han sido aplicadas a toda materia continua, desconsiderando pues, las propiedades de los materiales.